Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la autoridad de Jesús. Jesús, el Salvador de toda la humanidad, vino a la tierra para ejercer toda autoridad del cielo. Dios es autoridad y la autoridad se delega a los hombres en la tierra, no a cualquiera, sino a aquellos que crean en Jesús, porque Jesucristo es el único que ejerció la autoridad y obtuvo la victoria sobre el enemigo de toda la humanidad. El enemigo se llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo, y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, venció a la serpiente antigua y por lo tanto al resucitar, resucitó en el poder del Espíritu Santo para delegar la autoridad que todo cristiano, hombre o mujer, puede ejercer aquí en la tierra. Hoy hablaremos de la autoridad que ejerció Jesús en la tierra. Jesucristo vino hace 21 siglos, Dios el Padre envió a Jesús y ejerció toda autoridad. La autoridad no es más que el derecho que Dios le da a una persona para ejercer ese poder de hacer milagros, liberaciones, sanidades, restauraciones. Es el poder que viene del cielo, el poder de Dios. Nadie puede tener este poder a menos que Dios se lo conceda. Por eso hoy hablaremos de la autoridad de Jesús. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, la autoridad nos habla por ejemplo, de tener una vestimenta, de tener un poder que emana, ¿no?, de esa vestimenta, porque, bueno, autoridad y poder son palabras muy similares. En griego, por ejemplo, es la palabra para poder es dunamis y para autoridad es exousia. Y bueno, el poder pues es lo que uno hace, ¿no? Como el echar fuera demonios, el sanar los enfermos y todo ello, ¿no? Es el poder que viene de la autoridad. Porque la autoridad, bueno, es cuando fuimos ungidos, cuando fuimos empoderados. Entonces, primero viene la autoridad y la autoridad nos da la facultad de ejercer el poder. Sí, por eso a toda autoridad Dios les da el derecho de ejercer su poder. Sí. El poder viene a una autoridad. La autoridad tiene que ver con la posición que Dios nos da, la posición en Cristo. Cristo, al resucitar de los muertos, le da la posición al cristiano sobre todos los espíritus malos. La Biblia dice que todo espíritu debe estar bajo los pies del cristiano o los pies de Jesucristo. Esa es la autoridad, cuando la autoridad está sobre las circunstancias adversas, sobre las obras del enemigo, sobre los mismos demonios. Y el poder de someter a esos demonios es el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que viene cuando la autoridad ejerce ese derecho legal que Dios le ha dado. Por eso, como Sí. tú dices, la autoridad y el poder van de la mano. No Sí. puede haber autoridad sin poder, no puede haber poder sin autoridad. Van caminando juntos. Sí, bueno, hay personas, por ejemplo, que están en autoridad, pero no tienen poder. Sí. Hay algunos gobernantes o alguien, ¿no?, de los que están trabajando dentro de algún cargo público, porque si tienen autoridad pero no los respetan, pues es una falta entonces de autoridad. Y hay otras personas, en cambio, que tienen poder, pero no tienen autoridad porque no tienen el puesto, pero tienen poder porque tienen tal vez madera de líder o algo así, ¿no? Entonces están los dos extremos. Lo ideal es tener los dos, tener la autoridad y tener el poder. Y bueno, para ello, bueno, Jesucristo enseñó de que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor.
Y de esa manera es como nosotros obtenemos el poder, haciéndonos el menor para Dios, ¿no? Y Dios hará el mayor para nosotros cuando ejerzamos la autoridad sobre alguien más. Entonces, me estaba acordando de cuando Jesús, por ejemplo, llamó a los discípulos. Está en Mateo 10:1. Voy a dar lectura a esa parte. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es en nuestra Biblia, Reina Valera en español. Si lo leemos en la versión inglesa, por ejemplo, la New James King no dice autoridad, sino aquí dice poder. Les dio power, les dio poder. Entonces, bueno, el punto es de que el poder y la autoridad pues van unidos, ¿no? La autoridad nos da el poder. Sí, autoridad porque ya eran discípulos de Jesucristo, habían creído en Jesucristo, estaban en la posición de ser discípulos. Sí. Entonces Jesucristo los envió con poder. Por eso la versión inglesa habla de ese poder, porque somos enviados con poder. No podemos ir a predicar el evangelio sin poder. Debemos ejercer el poder. Y aquí está la enseñanza prácticamente de este programa. En Mateo 10:1 dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La autoridad que tenemos como cristianos, hombres o mujeres, es contra los demonios, contra los espíritus inmundos que se esconden en los cuerpos, que habitan dentro de un cuerpo humano o en algún lugar de manera específica. Puede ser una montaña, puede ser un río, puede ser un valle, puede ser una cueva, puede ser en cualquier lugar de la ciudad. Por eso debemos caminar con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que tenemos discernimiento para ver lo que otros no ven, ver en lo espiritual, ver los demonios y ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. La autoridad solamente se ejerce en el nombre de Jesucristo. Por eso aquí en Mateo 10:1 Jesús está comisionando a sus discípulos, ya tenían autoridad, pero ahora les dio poder. Podemos leer otro versículo en Lucas 9, allí habla de los dos términos, tanto de autoridad como de poder. No puede haber autoridad sin poder y no puede haber poder sin autoridad. Si alguien solamente tiene autoridad, tiene que buscar el poder. Y si alguien tiene el poder, tiene que buscar la posición de la autoridad, porque si no se convierte en un tirano, en una persona que va a ejercer el poder sin considerar al ser humano. Esto habla de una tiranía hoy en día, de gobiernos autoritarios y tiranos. Dictadores. Sí, esos son los que tienen prácticamente la autoridad, pero no tienen el poder. Exactamente, o sea, están ejerciendo el poder, tienen el poder, pero no saben que la autoridad tiene que ver con la humildad. No podemos tener una posición en Cristo a menos que sigamos las huellas de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo y entonces el que se humilla es exaltado. La autoridad tiene que ver con la posición de Cristo. Por eso el que no se humilla, un tirano, un dictador, no es humilde, no se humilla, está él siempre en prepotencia. Por lo tanto, necesita conocer de Jesucristo para poder equilibrar el poder con la autoridad y la autoridad con el poder. Así que todo esto es enseñanza de la Biblia, es enseñanza que se dan en las iglesias cristianas cuando el pastor está enseñando de Jesucristo. Vamos a las iglesias para ser enseñados cómo vivir en una ciudad, en una nación, aquí en la tierra, para que podamos estar siempre en bendición de Dios.
porque hay un enemigo del hombre, un enemigo de la familia, un enemigo de la ciudad que trata de perturbar la paz. Por eso vemos muchas violencias en ciudades y naciones, vemos muchos problemas económicos, sociales, políticos, religiosos. Todo ello tiene que ver con el mundo espiritual. Alguien tiene que tomar la posición de autoridad y ejercer el poder para librar ciudades y naciones, y esto solamente cuando una persona cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo y empieza a caminar obedeciendo las instrucciones de Jesucristo conforme a la Biblia. Esto es la iglesia cristiana. La iglesia está formada de hombres y mujeres que obedecen las instrucciones de Cristo Jesús. Por eso tenemos que conocer todas estas verdades que están registradas en la Biblia. Podemos leer en Lucas capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Allí está. En esta parte de la Biblia habla de poder y autoridad. Autoridad y poder. Autoridad y poder para echar fuera. Para echar fuera demonios. Todo demonios tiene que ver con el mundo espiritual. Sí. Un cuerpo enfermo es porque hay demonios que están trayendo enfermedad. Hay que echar fuera el espíritu de enfermedad y después hablarle al cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús, y el cuerpo vendrá a la sanidad. Esto es ejercer autoridad y poder con el conocimiento de las Escrituras. Así que por eso tenemos que ser enseñados en las Escrituras para poder servirle a la gente aquí en la tierra, porque hay muchas personas que desconocen cómo están sucediendo las cosas en el mundo de lo espiritual. Hay muchas personas que se lamentan en sus enfermedades. Las enfermedades son provocadas por espíritus malos en el medio ambiente. La ciencia le llama virus, bacterias, pero nosotros, conforme a las Escrituras, le decimos como debe decirse: son demonios, espíritus inmundos que perturban el cuerpo, quieren la enfermedad del cuerpo, porque un cuerpo enfermo entonces ya no puede ser activo, no puede ser productivo, no puede servir a otras personas. Así que por eso tenemos que ejercer autoridad y poder contra los espíritus inmundos y sanar a los enfermos. Sí, por eso, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, es el Evangelio que más nos habla de echar fuera los demonios, y es el que más hace énfasis en ello. Por lo menos hay como unos 3 o 4 casos que dice Marcos. Por eso vemos en Capernaum, Jesús empezó echando fuera demonios. Cuando el endemoniado en la sinagoga de Capernaum, así fue como Jesús empezó allí su ministerio en esa ciudad, porque esa ciudad estaba en tinieblas, pero vino la luz. Y bueno, Jesucristo pues hizo lo que prácticamente le dio a sus discípulos, ¿no? Él predicó un mensaje de autoridad, de conocimiento, tanto que todos en la sinagoga aquel día dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen, porque Jesús no solamente predicó, pero echó fuera a los demonios al mismo tiempo, en la sincronía con el poder del Espíritu Santo. Entonces Satanás quería sabotear el mensaje, por eso manifestó sus demonios en un hombre, y por eso Jesucristo lo echó fuera con la misma palabra que él estaba hablando, la palabra de Dios. Sí, es muy importante conocer el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Su inicio fue ejercer autoridad y poder contra los demonios. La Biblia dice que Jesucristo estableció su ministerio terrenal en un puerto marítimo llamado Capernaum, a la orilla del mar de Galilea.
era la ciudad donde habitaba el apóstol Pedro. Pedro era pescador, así que estaba esta ciudad a la orilla del mar de Galilea, y Jesucristo estableció allí su morada. Desde allí Jesucristo empezó a recorrer toda Galilea, y el primer lugar a donde Jesucristo fue la sinagoga. Sí. Y en la sinagoga se reunían cada sábado personas para escuchar la Biblia o la palabra de Dios, las Escrituras. Así que iban cada sábado a escuchar el mensaje de la palabra. Había dentro de la reunión, dice la Escritura, ahorita leemos en Marcos capítulo 1, un hombre que estaba escuchando la palabra. El problema que tenía este hombre es que un espíritu inmundo estaba morando dentro del cuerpo del hombre, solamente que el hombre no se había enterado que era casa habitación su cuerpo de un demonio. ¿Cuándo lo supo? Cuando el demonio se manifestó. ¿Cuándo se manifestó el demonio en esta persona? Cuando Jesucristo empezó a enseñar las Escrituras. Jesucristo, el ungido de Dios, hablando con denuedo la palabra de Dios. La palabra es lámpara que alumbra donde hay tinieblas. Y las tinieblas en este varón, en este hombre, estaban allí hasta que llegó la luz, llegó Jesucristo, llegó la palabra encarnada y empezó a enseñar. Entonces los demonios que habitan en tinieblas no pudieron resistir la luz y se manifestaron. ¿Cómo fue que se manifestaron? Hablando, porque los demonios son personas que sienten, son personas que ven, que oyen, que hablan, son personas como nosotros también. La diferencia es que los demonios no tienen un cuerpo propio, en cambio nosotros los seres humanos somos espíritu con alma, pero tenemos un cuerpo propio. Somos un ser formado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo nos pertenece a nosotros. Cuando Dios hizo nacer nuestro espíritu, le dio un cuerpo propio. Así que nosotros los seres humanos tenemos cuerpos propios, pero los demonios no. Los demonios andan buscando un cuerpo donde alojarse en el planeta Tierra. Por eso dice la Biblia que Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Cómo los demonios están atacando? Por medio de las puertas que se le abren en el cuerpo, como es el pecado de fornicación, adulterio, cuando hay problemas en la lujuria, la concupiscencia de la carne, los demonios toman derecho. Así que este hombre en la sinagoga no se sabe, la Biblia no dice cómo entraron los demonios o por qué causa entraron los demonios. La situación era que había demonios dentro de su cuerpo y esos demonios se manifestaron cuando llegó Jesucristo, la luz de este mundo. Por eso necesitamos ser alumbrados en la palabra. ¿Cuántas personas están luchando con problemas en su mente, problemas en su alma? Hay personas que viven en un sentimiento herido, están pensando siempre en maldad. Otras personas viven con sentimientos negativos, en odio, resentimientos, amarguras, viven pensando quién se las puede pagar porque ellos fueron afectados. Hay mucho rechazo desde la familia y entonces empiezan a odiar, empiezan a buscar la venganza. Todo esto tiene que ver con espíritus que se alojan dentro del cuerpo, se alojan en la mente, se alojan en los órganos del cuerpo. Por eso tenemos que ser alumbrados en la palabra. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religión cristiana alguna. Cristo vino a hacernos libres de la contaminación espiritual.
Por eso tenemos que conocer lo que es el ministerio de Jesucristo, cómo Jesucristo ejerció ese ministerio a través de la autoridad que Dios le dio, el Padre, y el poder para echar fuera demonios. Por eso, ese día maravilloso, Jesucristo comenzó en Capernaum, asistiendo a la sinagoga, y vamos a leer lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí los demonios están hablando. Uno de los demonios dijo: ¿qué tienes con nosotros? Plural. O sea que había muchos demonios dentro del cuerpo de la persona. Y esta persona no sabía que tenía albergando a muchos demonios en su cuerpo. Hasta que Jesús empezó a hablar, dice aquí, les enseñaba como quien tiene autoridad. La autoridad viene de Dios. Cristo era la autoridad aquí en la tierra para echar fuera demonios. La autoridad es el derecho que Dios le da para ejercer el poder de liberación. Para poder ejercer ese poder hay que tener la autoridad. Cristo era la autoridad y el poder contra los demonios. Por eso los demonios inmediatamente se vieron descubiertos y fue el demonio quien habló. No fue la persona, fue el demonio usando la boca de la persona, porque los demonios usan los sentidos físicos del cuerpo, usan los oídos, usan los ojos. ¿Cuántas personas dicen, alguien me está hablando? No, son espíritus que te están perturbando en el oído. Otras personas dicen, estoy viendo cosas que antes no veía, o espejismos, etcétera. Son espíritus que están perturbando tu visión. Por eso dice la Biblia que nosotros los cristianos que hemos creído en Cristo no debemos caminar por lo que vemos ni por lo que oímos en cuanto a todo lo que nos rodea. Debemos caminar por fe, y la fe viene a través de oír de las Escrituras, oír de Jesucristo. Así que este hombre se estaba fortaleciendo en fe como persona, pero los demonios tuvieron que manifestarse, y eran muchos. Este demonio dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Los demonios saben la misión de Jesucristo en la tierra. Los demonios saben al tiempo de hoy, siglo XXI, la misión de la iglesia cristiana. Hombres y mujeres cristianos tienen una misión: destruir demonios. Esta enseñanza pocas personas la conocen, porque muchos creen que es solamente tener un sistema religioso de reunión, de comportamiento, etc. No, es autoridad y poder contra espíritus que se mueven en personas, que toman lugares, territorios, pueden tomar una montaña. Las personas que han ido, por ejemplo, a Catemaco, es una montaña, una cueva, en los ríos, hacen brujería y hechicería en los ríos, en los valles, en los bosques. Hay bosques encantados, bosques pactados. Muchas personas dicen, se me apareció un duende. Son demonios que andan merodeando en la naturaleza. En nuestro medio del sureste, las tradiciones y costumbres que hemos conocido de nuestros padres y antepasados, como son
conceptos como calentamiento de cabeza, el mal del ojo, en fin, todos estos aspectos de la tradición y costumbre lo hemos conocido. Son espíritus merodeadores que están alrededor de ciudades y de naciones. Para eso está la iglesia repartida en ciudades y naciones, para que puedan ejercer autoridad y poder contra los demonios. Y los demonios deben decir como dijeron cuando se presentó Jesucristo: ¡Ah, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos! Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocían a Jesús. Y esto es importante, los demonios deben conocer a Jesús y a quien está sirviéndole a Jesús. Esto fue lo que sucedió cuando Pablo, el apóstol, estaba echando fuera demonios, y entonces los demonios dijeron: bueno, a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo. Así que los demonios deben también conocer quién es un cristiano. Sí, hay una referencia, ¿no?, en el Nuevo Testamento donde dice que los demonios también creen y tiemblan. Ajá, también. Sí. Los demonios sí creen en la palabra de Dios y tiemblan ante la palabra de Dios, porque los demonios huyen con la palabra. O sea, cuando una persona ungida de Dios reprende al demonio o regaña al demonio, el demonio sale fuera inmediatamente de ese cuerpo. Fue lo que hizo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el versículo que sigue. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos a Jesús de Nazaret ejerciendo autoridad y poder contra los demonios. A esto vino Jesucristo, a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesucristo vino para ayudar al ser humano a ser libre de la cautividad espiritual de los espíritus inmundos. El mundo, aquí está en la Biblia, está bajo el maligno. Todos los que están apartados de Dios son dominados por espíritus inmundos. A esto vino Jesucristo precisamente para desenmascarar las artimañas del diablo, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesucristo estableció su plan de trabajo, lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Vamos a leer desde el 17, Lucas 4, cuando Jesucristo empezó su ministerio terrenal, Él fue primeramente a la sinagoga de la ciudad que lo vio crecer. Esto fue Nazaret. Cristo en la vida familiar, Él creció como hijo de familia hasta los 30 años de edad en la ciudad de Nazaret. De allí se trasladó a Capernaum cuando fue bautizado en el río Jordán. Pero Jesucristo, cuando empezó su ministerio, antes de ir a Capernaum, primero fue a la sinagoga de Nazaret. Y esto fue lo que sucedió. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era el tiempo profético del cumplimiento del inicio del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Todo tiene un tiempo, y el tiempo para el ministerio de Jesucristo comenzaba en Nazaret. Conforme a la profecía, Jesucristo estuvo leyendo al profeta Isaías, y Jesucristo dijo después: hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías en mi persona en este momento. ¿Qué fue lo que sucedió en los que escuchaban el mensaje de Jesús? No le creyeron y dijeron: Jesús, te hemos visto crecer aquí en Nazaret. Eres un ser humano como cualquiera de nosotros, y ahora dices que vienes de parte de Dios y eres el Hijo de Dios. Y no le creyeron y quisieron matarle. Jesucristo salió de allí. Podemos seguir leyendo porque dice que quisieron desbarrancarlo. Sí, bueno, está al final, dice, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Se fue a vivir a Capernaum. Sí, hay algo allí muy curioso porque bueno, ciertamente Nazaret está en una montaña. Sí, en la parte alta de Galilea. En una parte alta de Galilea. Por eso dice que quisieron tumbar a Jesús, ¿no? Por el despeñadero, tirarlo al abismo. Pero lo que estaba debajo de la montaña de Nazaret era el valle de Megiddo o de Armagedón, donde supuestamente en Apocalipsis es lo que dice que va a ser librada la batalla, ¿no? Cuando termine la gran tribulación, va a terminar allí mismo, en ese valle, la gran guerra, ¿no? donde prácticamente Jesucristo juntamente con la iglesia vamos a vencer, ¿no? a Satanás junto con el falso profeta y el anticristo. Entonces el punto aquí es que... Ya los tambores de guerra están empezando a tocar. Sí. Rumbo a Armagedón. Sí, aquí el punto Hoy es... se habla mucho en las noticias de guerra, de conflicto entre naciones, y la guerra, sobre todo en Ucrania, que no quieren la paz, quieren seguir incentivando la guerra, no quieren establecer negociaciones de paz, quieren seguir activando todo ello. Por eso digo, los tambores de guerra se están intensificando sus sonidos, y todo ello desembocará en la guerra de Armagedón, que es una guerra profética que habla ya del retorno a la tierra del Señor Jesucristo, porque hoy Jesucristo está en el cielo, aquí en la tierra está la iglesia cristiana. Cuando termine el trabajo de la iglesia, que pronto sucederá, entonces Jesucristo levantará la iglesia. Es como cuando un gobierno levanta a sus embajadores o manda a llamar a sus embajadores, porque empezará la guerra de la gran tribulación. Así que pronto los embajadores de Cristo, que son cristianos, hombres y mujeres, distribuidos en el planeta Tierra, serán llamados a casa, serán levantados, serán invitados a salir, porque viene tiempo de gran tribulación, cual nunca hubo en el planeta Tierra, hasta llegar a la batalla de Armagedón. Todo ello está escrito en la profecía del libro de Apocalipsis, y aquí el pastor está hablando de un acto simbólico y profético, porque todo lo que tiene que ver con Jesucristo, su vida terrenal, sus palabras, sus enseñanzas, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, dice la Escritura en Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Por eso aquí en este acto
importante en la vida de Jesucristo. Cuando quisieron despeñarle, estaba allí profetizando de lo que vendría al futuro, como era la guerra de Armagedón, porque abajo estaba el valle de Armagedón. Sí, aquí el punto es que el diablo conoce su destino, conoce su futuro. O sea, el diablo conoce las escrituras, todo lo que ha escuchado de la profecía, el diablo lo sabe. Y él quiso prácticamente adelantarse, ¿no? Como querer matar a Jesús justo donde está el campo, ¿no? De Armagedón. Y bueno, por eso, bueno, no pudo, ¿no? Pero esa fue la intención del diablo. Pero eso quiere decir que él sí sabe que ahí es donde él va a perder la más grande batalla, la va a perder ahí. Así es, está profetizado, el diablo sabe, de acuerdo a lo que ha oído de la profecía, porque el diablo no conoce el futuro. El futuro que puede conocer Satanás es por la revelación que da el Espíritu Santo a la iglesia en la tierra, a los cristianos. Por eso es importante ir a las reuniones de la iglesia, a nuestras congregaciones, porque allí el Espíritu Santo está hablando del tiempo presente y del futuro, está hablando de profecía. Quien está muy atento a todo lo que se habla en la iglesia son los embajadores del diablo, los demonios. Ellos están escuchando y le están llevando el mensaje a Satanás. Satanás, prepárate porque aquí están moviéndose muy fuertemente en la oración de guerra espiritual, pero también están hablando que pronto viene el rapto de la iglesia y que pronto Jesucristo te atará 1000 años en la tierra. Por eso lo que tengas que hacer, le dicen los demonios, hazlo rápidamente porque el tiempo se acaba. Así que todo esto es conocimiento revelado de lo que sucede en el mundo espiritual. Los demonios son personas, hablan, toman decisiones y son embajadores del reino de Satanás. Satanás tiene todo un ejército de demonios que le llevan la información. Por eso el diablo, al conocer la información que viene de Dios a través del Espíritu Santo en la profecía, Dios levanta profetas para que hablen profecía, el diablo lo escucha y entonces el diablo establece un plan paralelo para distraer o distorsionar la realidad. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos están totalmente confundidos, engañados o entretenidos en cosas intranscendentales en esta tierra. Pero todo lo que está profetizado se cumplirá. Sí. Por eso es importante este mensaje de cómo ejercer autoridad y poder. Cristo lo hizo y todo cristiano, hombre o mujer, también lo puede hacer, porque Jesucristo para eso dejó la iglesia, para ejercer autoridad y poder contra el reino de las tinieblas. Sí, quería agregar, ¿no? Porque vemos, en este caso, Satanás quiso prácticamente eliminar a Jesús antes de tiempo. No lo logró porque él no tiene la autoridad la tiene Jesús. Y bueno, Jesús pasó prácticamente ileso de todo ello. Pero bueno, también quiero agregar lo que Jesús dijo aquel día en Nazaret, porque él se basó en la profecía del profeta Isaías, en Isaías 61. Y bueno, cuando a Jesús le dieron a leer, ¿no?, del profeta Isaías, no está como nuestra Biblia lo tenemos, ¿no? O sea, nuestra Biblia tiene capítulos, versículos, ¿no? Todavía no se establecían el orden de capítulos sí. y de versículos. Sí, al igual no existía eso. Al igual que no existía el punto, las comas, no nada de ello. Entonces, prácticamente Jesús lo que vio fue el libro de Isaías y buscó, y fue exactamente lo que hoy tenemos en Isaías 61. Pero él no lo dijo todo, él no habló todo Isaías 61, nada más habló una parte. Y esto fue lo que él habló. Por ejemplo, Isaías 61, allí en el versículo 1, y voy a leer el 2 también. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero veamos el versículo 2, y aquí está lo interesante. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí es donde Jesús lo paró. No mencionó lo que sigue. El día de venganza no lo mencionó. No lo mencionó. Porque todavía no era el tiempo. Exacto. Era el tiempo de la gracia y el favor de Dios a la humanidad. Era el tiempo de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio a toda la humanidad. Sí, por eso dijo, a partir de allí, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, porque el Hijo de Dios está aquí en la tierra. Pero bueno, el día de la venganza que dice aquí Isaías 61 ya se refiere a la gran tribulación. El tiempo que viene después del rapto de la iglesia, el tiempo de la gran tribulación hasta Armagedón, hasta la guerra de Armagedón, que viene siendo ya la segunda venida de Cristo para empezar el reino milenial en la tierra. Entonces, bueno, hoy estamos en el poder, en la autoridad de Dios, porque ya Dios nos la delegó a la iglesia, y la iglesia, bueno, lo está delegando hoy en día en los discípulos, que son los embajadores en Cristo Jesús. Y bueno, y vamos a seguir adelante, ¿no? Hasta que Cristo venga, sí. Porque así como cuando hay peligro, ¿no? El presidente llama a sus embajadores si hay peligros en un tal país. Antes de que venga lo peor, va a llamar a los embajadores. En una declaración de guerra, lo primero que hace un gobierno es llamar a casa a sus embajadores. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros. Eso significa el rapto de la iglesia. Sí. Es Cristo llamándonos a casa. Así es. Y bueno, ahí es donde empieza el verdadero reposo, ¿no? En el Señor, sí. las verdaderas vacaciones. Mientras tanto, bueno, hoy reposamos en Cristo, sí. Siempre en la oración, siempre estamos reposando en Cristo, sí. Confiando en Él, pero vendrá el tiempo ya donde ya caminaremos siempre en la eternidad con el Señor, fuera de todo ataque del diablo. Sí, mientras tanto, bueno, nosotros tenemos el poder y la autoridad como embajadores de Cristo para sanar los enfermos, para echar fuera demonios, para sacar a los que están encarcelados, y también, bueno, como dice allí la profecía de Isaías, es predicar el año agradable del Señor. El año agradable que son las buenas nuevas del Evangelio. Sí. La palabra evangelio son buenas noticias, nuevas y buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas y nuevas noticias? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, está de por medio para liberar, sanar, restaurar, prosperar al que le deje entrar a su corazón. Hay embajadores de Cristo, como son los cristianos, hombres y mujeres, llevando las buenas nuevas del Evangelio para que toda persona pueda oír y creer en el Evangelio, aceptando a Jesucristo y entrar a la bendición de Dios del año agradable del Señor, como está profetizado. Por eso tenemos que ejercer toda autoridad contra el miedo y el temor a los demonios. Hay personas que le tienen miedo a los demonios, miedo a lo desconocido, pero para esto Jesucristo envió al Espíritu Santo para fortalecernos en el poder de Jesucristo, en el poder de su resurrección, para ejercer la autoridad contra los demonios. Leamos en 2 de Timoteo, allí Jesucristo, mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de la importancia de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que trae a la vida del cristiano es poder. Una persona al recibir a Jesucristo tiene autoridad, es la posición de autoridad en Cristo Jesús, pero le falta el poder. El poder viene a través del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Jesucristo no mandó a sus discípulos 120 personas cuando comenzó la iglesia a predicar inmediatamente desde Jerusalén.
Jesucristo dijo, tienen que quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y recibiréis este poder y me seréis testigos. Por eso es importante recibir el poder del Espíritu Santo y caminar en la llenura del Espíritu Santo. Es lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la Biblia dice que no es cobardía, no es miedo que debemos tener, todo lo contrario. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos poder, poder contra los demonios, amor hacia el prójimo, amor a la gente. Tenemos misericordia, la misericordia de Dios de ver a personas sufriendo en sus enfermedades, sufriendo o viendo a las personas cautivas en sus pensamientos de maldad. El Evangelio se predica en el mundo para que las personas que están en pecado, las personas haciendo maldad, se arrepientan de todo pecado y se conviertan a Dios en Cristo Jesús. Por eso Dios nos llena de poder y de amor. Poder y amor, poder contra los demonios, amor al prójimo, al ser humano, y dominio propio, porque el diablo es el príncipe del mundo, el tentador que está ofreciéndonos placeres de este mundo. Debemos tener dominio propio. Tenemos que tener el dominio propio en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra alma. Caminamos en un mundo contaminado por el enemigo y nosotros debemos caminar con el Espíritu Santo, siempre con templanza, siempre en dominio propio ante la tentación del enemigo. Todo ello lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y es para todo cristiano, hombre o mujer. Sí, así es. También el apóstol Pablo, por ejemplo, decía en Romanos, ¿no?, que no podemos avergonzarnos del poder que viene del Evangelio de Dios a nosotros. Es lo que dice Romanos 1, 16 y 17, ¿no? Porque no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la palabra, el justo por la fe vivirá. Todo cristiano debe ser una persona justa, porque hemos sido justificados de nuestros pecados. Cristo pagó el precio para llevar todo pecado, resucitó de los muertos para que toda persona que crea en la resurrección de Jesucristo sea justificada esa persona de todos sus pecados. El justo vivirá por fe. Esta es la salvación por fe, la salvación que viene del cielo, la salvación de la gracia de Dios. Toda persona tiene la oportunidad de ser salva y en este momento, amigo y amiga, quiero hacerte esta invitación especial para que tú puedas ejercer tu voluntad. Todo ser humano tiene un libre albedrío y podemos ejercer la voluntad. Dios es nuestro creador. Dios vino a la tierra en la persona humana de Jesús hace 21 siglos a rescatar al hombre que se había perdido en el pecado. Adán y Eva cometieron pecado y por lo tanto la maldición a la humanidad entró debido a ese pecado. Cristo vino a rescatar al ser humano. Cristo vino a rescatar a las personas que habían caído en la cautividad del pecado original de Adán y Eva. Todos hemos nacido en ese pecado, pero para ello Jesucristo confrontó directamente a Satanás y a todos sus demonios, logrando la victoria en la cruz del Calvario. Ahora Jesucristo resucita de los muertos y da nacimiento a la iglesia cristiana para que se predique las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio del amor de Dios. Dios está tocando nuestros corazones para que todos nos acerquemos a Él, porque Él nos ama. De tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su propio Hijo a rescatarnos de las garras del diablo.
Ya todo es historia, todo eso pasó. Ahora se predica las buenas nuevas del Evangelio. Es el año agradable del Señor que Jesucristo profetizó. Y amigo, amiga, tú puedes hoy empezar un nuevo tiempo en tu vida terrenal creyendo en Jesucristo. Solamente tendrás que decirle, repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi cuerpo y seas mi Salvador personal y mi Señor. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado y creo que la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado y recibo el perdón de Dios. Con mi corazón ahora creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. La Biblia dice que toda persona que ha creído en Jesucristo y le ha confesado con su boca como Señor, es salva esa persona. Toda persona que invocara el nombre del Señor sería salva. Así que esta es la salvación que ofrece Dios por medio de Jesucristo, y todos los que somos cristianos hablamos del Cristo resucitado que nos ama y quiere ayudarnos. Bienvenido a la familia de Dios. Empieza a estudiar de la Biblia, el Evangelio según San Juan. Ve a una iglesia congregacional para seguir estudiando de la Biblia. La iglesia está en la tierra para ser luz y sal. Bienvenidos a la familia de Dios. El Señor Jesucristo está siempre haciendo un llamado a toda persona para que vengamos hacia Él. Solamente en Él está la solución al problema humano, seamos hombres o mujeres. Solamente en Jesucristo puede haber solución espiritual, de salud física, de salud financiera, de trabajo. Uno de los primeros dones que Dios ha dado a su pueblo es el trabajo. Dios es Dios de dones, de talentos. Todo don y talento es para que lo pongamos a trabajar, para recibir un salario, para que tengamos para comer, y al comer bien tengamos salud y vivamos bien y le demos la gloria a Dios. Así que todo esto es enseñanza en las Escrituras y debemos aprender cada día más y más de todas las virtudes que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que mientras estemos en la tierra tenemos que estar en una lucha espiritual contra seres espirituales, pero no debemos caminar con miedo si estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso en cada día debemos pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo antes de comenzar el día. El que pide, recibe. Hay que pedir siempre la llenura del Espíritu Santo y empezar a ejercitarnos en el lenguaje de Dios, porque con el Espíritu Santo viene el lenguaje del cielo, el lenguaje espiritual, el don de las lenguas. Y a través del don de las lenguas nos edificamos en fe, vamos fortaleciéndonos en fe. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Mientras vivamos en la tierra siempre habrá aflicción, pero necesitamos caminar siempre con Jesucristo, nunca nos abandona. Por eso, amigo, amiga, este mensaje es un mensaje para ser edificados en la fe, creyendo que Dios nos ama y que Dios está siempre a nuestro lado cuando clamamos a Él. El que clama a Dios, Dios aparecerá para ayudarle en cualquier necesidad. Así que no debemos dejar de clamarle a Dios. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.